arrancamos un nuevo programa de Se Dijo. En este caso le mandamos un saludo a la distancia a Gastón Bustelo, que no nos va a poder acompañar. Hay como una peste dando vueltas, no sé qué está pasando, gente que está como con gripe, no sé si es una variante de COVID, dicen en algunos lugares. La cosa es que hay mucha gente que está, apestada, digamos, y Gastón Bustelo es uno de ellos, así que le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Pero no estoy solo, me acompaña una vez más Mariano Fioqueta, que tengo que decir que la semana pasada te escrachamos un poquito. Ah, se la agarraron conmigo. Y en realidad, contamos que te habías ido a pasarla mal al recital de Oasis, a Buenos Aires. Hablamos desde la envidia, desde la sana. Bueno, está bien, no hay problema, si es por la envidia. Claro. No sé si tan sana en realidad, pero bueno, nada, te decíamos que disfrutaras mucho y espero que haya sido así. Sí, estuvo muy bueno. No podés pasarla mal. Viendo un recital de esas características en Buenos Aires es como que es imposible que la pases mal. Que estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Hizo pogo? Hice mucho pogo, había que tener cuidado porque estaba heavy el pogo, pero... ¿Estaba picante? Sí, estaba picante. Mirá. Sí. Bueno, va a estar picante el programa de hoy. Tenemos muchos temas para conversar. A ver... Vamos a tener una entrevista bien política, es más, en cualquier momento va a aparecer por ahí el entrevistado y lo vamos a hacer ingresar acá al estudio para hablar un poco de lo que ha pasado en la legislatura, lo que está pasando. A ver, se aprobó el presupuesto, pero pasan muchas otras cosas, discusiones, meternos un poquito en los entretelones del Poder Legislativo y también vamos a hablar de lo que son las renovaciones de autoridades en la Unión Cívica Radical, donde llegaron a una lista de acuerdos, digamos. Hay distintos sectores en el radicalismo hoy. Sí, se mantienen más o menos las proporciones de lo que venía ocurriendo dentro del radicalismo, pero bueno, esta elección fue muy importante, más allá de que haya sido una lista única, porque es la última antes de las próximas elecciones provinciales. Claro. Bueno, se renuevan autoridades, va a seguir siendo el mismo presidente, que es Andrés Petti Lombardi, y han acordado algunos lugares con referentes de Luis Petri, con referentes de Ulpiano Suárez. El propio Ulpiano Suárez va a tener un rol importante allí en la Unión Cívica Radical, y de todo eso vamos a hablar dentro de un ratito nada más. Ahora vamos a abrir... Nos falta el ventilador, me dijeron, volvé a poner el ventilador. Vamos a prender el ventilador con lo que está pasando en General Alvear. Esto hemos contado algo en el medio de una licitación que tenía como objetivo la compra de 2.500 luminarias LED en el departamento de General Alvear. La municipalidad llama a licitación para comprar 2.500 luminarias. Presupuesto, 375 millones de pesos. Obviamente, una licitación de esas características convocó a varios oferentes. Había muchas empresas que se dedican a eso, empresas del rubro, que dijeron, bueno, vamos a presentarnos a esta licitación. ¿Qué pasó? Arrancó torcida la licitación desde el momento 1, ya empezaron a haber quejas porque había un sobre que tenía una firma, es decir, estaba identificado. Tienen que ser sobres los que se presentan a la licitación que no tengan nada que pueda identificar de quién es o a qué empresa corresponde. A ver, es un principio de anonimato, tienen que ser anónimas las ofertas. Bueno, en ese momento ya había una marca allí en uno de los sobres. Como las cartas del truco, que no se pueden jugar cuando están marcadas. Claro, estaba marcada, claro. El sobre estaba marcado. Sí. Se presentaron 5 oferentes. Sí. ¿Adivina cuál ganó? ¿Cuál ganó? El del sobre marcado. Qué casualidad. Oriente Tecnologías. De las 5 oferentes, solamente una era de General Alvear y era la del sobre marcado. Justo, casualidad. Bueno, en esto que se está denunciando en General Alvear hay un montón de casualidades que las vamos a ir enumerando. Vamos a poner la nota que publicamos en el medio, Leo, ahí te la mandé en el paper que te pasé. Ahí está, esa es. Escándalo y sospechas por una licitación millonaria en Alvear. Ahí lo vemos al intendente de Alvear, que se llama Alejandro Molero. Alejandro Molero, que tiene en sus manos una de las luminarias que compraron en esta licitación, que ganó Oriente Tecnología con un presupuesto de 342 millones de pesos. No era la más barata, también me aclaran eso, porque acá empiezan a aparecer muchos mensajes. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué tiene de raro? Si ganó la más barata, no era la oferta más barata.
habían otras más económicas, pero 2 empresas presentan impugnaciones. Una de las empresas se queja del tema de las firmas Sí. y que además no especifican qué es lo que le están vendiendo al municipio. Claro. Es como si yo te dijese, bueno, ¿vos qué querés comprar? ¿Gaseosa? Bueno, yo te vendo la gaseosa a tanto. Pero nunca decís la marca. La O cantidad, sea, la si es de calidad. primera marca, de segunda Claro. marca. Bueno, en este caso pasaba lo mismo. Entonces, una de las empresas, que se llama Bigwell, se queja por estas dos cuestiones. Otra empresa que se llama Luz también se queja del tema de que estaba marcado Ujú. el sobre y de que habían algunas situaciones técnicas que no se correspondían con lo que pedían en los pliegos. Presentar una impugnación, yo no sabía esto, me enteré, cuesta dinero. O sea, quejarte porque funciona mal una Vos licitación. vas a una licitación. Porque crees que funciona mal una licitación, tenés que pagar para quejarte. Pero tenés que pagar bastante. No sé si es solo en Alvear o en todos los municipios, pero para presentar una impugnación la empresa tuvo que pagar 3.700.000 pesos. Sí. O sea, te vas a quejar, no es gratis, ¿ok? ¿Cuánto es 3.700.000 pesos? No sé cuánto habrá sido el monto del pliego, pero no debe andar por mucha Bueno, el monto del diferencia. pliego eran 370 millones. Bueno, Ahí está. ahí está. Es por eso Según un el porcentaje valor. del pliego, quejarte porque no salió. La cosa es que 2 empresas entienden que es tan burdo lo que estaba pasando que valía la pena presentar la impugnación. Aparte, por el monto que se estaba manejando Claro. de la licitación, era un negocio interesante Sí. para los oferentes. Cuestión que presentan las impugnaciones y acá aparecen otras cuestiones extrañas que están ocurriendo en General Alvear. La directora de Asuntos Jurídicos le dice al intendente que no corresponde darle lugar a las impugnaciones. Bien. ¿Sabés quién es la directora de Asuntos Jurídicos de General Alvear? Datos que nos estamos enterando. ¿Quién es? Se llama Romina Carrión y es la esposa del intendente Alejandro Molero. Bueno, O sea, la esposa del intendente le dice al Dice, intendente, no, desestimá estas no le- impugnaciones. claro. El intendente, en un decreto que salió firmado esta semana, ya las luminarias las están colocando hace Sí, días sí, y todo, claro. pero bueno, esta semana salió el decreto del intendente diciendo que es verdad que estaba firmado el sobre, Ujú. que es verdad que había una marca, pero que no decía de quién era la firma, no había nada que lo identificara como un sobre de Oriente Tecnología o de Mario Capotosti, que es el titular Bien. de esa empresa. Recordemos, de las 5 oferentes, había una de Cava, una de Godoy Cruz, una de Luján, una de General Alvear y una de San Rafael. Mario Capotosti, empresario de General Alvear, es el que ganó la licitación. Bueno, dice que está efectivamente Ujú. marcado el sobre, pero que nada identificaba de quién era, por ende, que no le daba lugar a las impugnaciones y dejó firme la adjudicación. Mario Capotosti, ya empezamos a googlear. Lo primero que te sale de ese apellido es una noticia que tiene que ver con un robo de un acoplado de un camión. Pero bueno, no fue. Él sería el Bien, hermano el que está bien. involucrado en ese hecho policial en General Alvear, para seguir sumando Sí. datos. Y después, el otro dato que es llamativo y que no sé si es una casualidad, los otros oferentes dicen que es sospechoso, es que se adjudicó la compra Sí. y a los pocos días, nada. A ver, no pasó ni una semana, ya estaban las 2.500 luminarias en General Alvear. ¿Qué es lo que decían los oferentes? Es muy difícil tener Claro, ese tiene- stock. Claro. O Lógico. sea, vos podés ganar la licitación y una vez que ganás la licitación Salís a brindar ese stock porque obviamente lleva un vas a proceso. comprar, claro, lo que vos has presupuestado Sí. para ofrecerlo. Y que es una empresa que no se dedica exclusivamente a esto. O sea, no es que tiene Sí, que muchísimo vende, stock. Sí, que vende cámaras de seguridad y tiene stock de cámaras de seguridad porque lo hacen el resto del país. Claro, no, es una empresa que se dedica a otros rubros, Sí. esta Oriente Tecnología, pero bueno, se presentó esta licitación y ganó y curiosamente tenía ya las 2.500 luminarias listas para la entrega allí en General Alvear. Por las dudas, justo tenía la... Se tenían fe, Ujú. ¿viste? Se tenían mucha fe, entonces ya habían hecho la compra y si no, bueno, se la venderían a otro, parece. Así es lo que están expresando estas dos empresas que se llaman Bigwell y Enluz, que presentaron las impugnaciones Sí. correspondientes, pagaron esos 3.700.000 pesos al cohete porque Sí. no les dieron bola, el intendente ratificó la adjudicación. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Cosas que pasan capaz tan lejos que la gente no le da bola. Sí, y pasan. Sí.
yo si tengo en el truco la carta marcada, no es que la carta atrás dice tengo el ancho de espada. No. No, me doy cuenta, está marcada, claro. Ya sabes cuál es. Sí. Bueno, la verdad es que hay solo una concejal allí de la oposición que ha tomado este tema y veremos qué es persona al frente del máximo tribunal. Aparecen dentro de este grupo otras dos personas, pues está Dalmiro Garay, está Norma Yatzer y está que se y se mete otro tema que para mí esto es grave y creo que hay que marcarlo, y es el temor al poder ejecutivo. Que acá no debería pasar eso, porque hay algo que se llama división de poderes en una república, en una provincia que se jacta de su institucionalidad. La división de poderes significa que un poder no puede influir sobre el otro. Y un poder no tendría que estar preocupado por las decisiones del otro. Bueno, lo que estaría pasando es que entienden los 4 jueces que yo te decía que no quieren que Garay sea presidente, entienden que podrían ser muchas las represalias del Ejecutivo si no le dan ese lugar a Dalmiro Garay. Dicen que Dalmiro Garay es la persona que el gobernador Alfredo Cornejo quiere que siga presidiendo la Suprema Corte. La verdad es que por ahí va un poquito la discusión y esta semana se tenía que votar. Finalmente se terminó postergando hasta la semana que viene, al día 25 de noviembre, la votación. Veremos qué es lo que pasa. No es un tema menor. No. Más allá de que no va a cambiar mucho la situación, si se elige a uno o se elige a otro, es un cargo que
incide directamente en el funcionamiento del Poder Judicial, en la administración del Poder Judicial, sobre todo en eso, en la cuestión presupuestaria. Exacto. Habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a seguir siendo Dalmiro Garay presidente de la Corte, pero esto es su posición de lo que he estado hablando, más allá que muchos te dicen, no queremos que sea, no queremos Ya que sería, no me acuerdo cuántos, pero 4 o 5 años. Ya Empezó en el año 2020, cuando se jubila Jorge Nanclares, asume de forma interina, lo eligen en el año 2021 y lo reeligen en el año 2023. Y si no me equivoco, él llegó a la Corte en el 19 o en el 18. En el 18. Sí, 18 debe haber sido, Sí, antes del 19. Sí. Sí, casi toda su estadía en la Corte ha sido frente al como presidente de la Corte. Como presidente. Hay que ver cómo termina esto. Yo intuyo o creo que va a terminar siendo Dalmiro Garay. Veremos. Es raro porque hay 4 que dicen que no quieren que sea, pero me parece que se está... que durante mucho tiempo estas negociaciones eran conflictivas por el tema de las mayorías, después se cambió la ley de la Suprema Corte, ahora se busca el consenso, que sean por lo menos 5 votos de los 7 los que eligen al presidente de la Corte en 2 votaciones. Si la segunda votación no se logra esa mayoría, se va por ya va a común. mayoría simple de 4-3. Así que atentos también ahí a lo que está pasando en la elección de la Suprema Corte. Y no solo en la Suprema Corte, también estamos atentos a lo que está pasando con nombramientos de cargos que se están dando en el Ministerio Público Fiscal. Un datito de color, esto ya lo hemos contado en el medio, pero bueno, lo volvemos a decir. Se están concursando, digamos, se abrieron los concursos para el cargo más importante, te diría, en lo penal del Ministerio Público Fiscal, que es el fiscal de Cámara, en lo penal, que sería el adjunto de Goulet. Sí. Y crearon un cargo nuevo como fiscal de Cámara. O sea, son 2 los lugares que hay que cubrir. Se presentaron solamente 2 personas para cubrir esos lugares, que son 2 fiscales, que son Pirrelo y Yunta, si no me equivoco, que son cercanos o que están alineados directamente con el procurador, que no sacan los pies del plato. Bueno, son los únicos 2 que se han presentado para ese concurso. Ya sabemos más o menos cómo. Ya se enviaron los pliegos a la legislatura. Habrá que ver qué es lo que pasa. No hay mucho misterio qué es lo que puede llegar a ocurrir. Me parece que van a ser nombrados ambos en esos lugares. Pero bueno, estamos atentos a todo lo que pasa en el Poder Judicial y vamos a seguirlos de cerca todos estos cambios. Bueno, no llega todavía el entrevistado, así que vamos a invertir el orden del programa. Vamos a seguir con el final, si te parece, Leo. Vamos a ver un poquito lo que está pasando en el mundo del fútbol. Porque la verdad es que todos hablan de fútbol y hoy nos enterábamos que de un momento para el otro, Rosario Central se consagró campeón del fútbol argentino. Tenemos nuevo campeón del fútbol argentino. ¿Campeón por qué? Las reglas de juego también cambiaron constantemente en la AFA. Sí. Y en este caso ahora, bueno, Central hoy salió campeón del fútbol argentino. Pero de la Liga del fútbol argentino, un torneo que no existe, básicamente. Se lo llamó campeón de Liga porque es el primero en la tabla anual, cuando anteriormente... Es un quilombo el fútbol la Copa argentino. A Libertadores. ver, yo no entiendo ya más nada, torneo, clausura, apertura, pero en realidad es por zona, por grupos, playoff. Bueno, la cosa es que parece que a partir de ahora el que tenga más puntos en la tabla anual es campeón. Por lo menos este año. Capaz pero no es campeón de la quizás apertura. El año que viene cambie. No es campeón de la apertura ni de clausura. No, es de la tabla anual y se lo denomina campeón de la Liga a pesar de en el fútbol argentino, sino que son 2 copas. Pero antes también había una tabla anual y no había campeón. No, solamente se clasificaba para la Copa Libertadores. Casualmente ahora, a un equipo que ha sido acusado de ser muy beneficiado por los arbitrajes durante todo este torneo, desde la llegada de Angelito Di María al club, de la vuelta del Fideo al club. Que le han dado muchos penales y que se dice que los árbitros ayudan mucho a la Central. Y justo en una semana en la que Di María había hablado bien del presidente Claudio Chiquitapia y horas antes había dicho
que no se quería ir del fútbol argentino, que no se argentino, Sí. casualmente, es campeón del Sale fútbol campeón. argentino. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? A ver, somos un programa que casi siempre habla de política y esto está vinculado también a la política. Hay muchísima calentura con el Chiquitapia, con los árbitros, con los descensos, los ascensos y este campeón de escritorio, porque la verdad es que suena mal, pero el torneo se lo dieron hoy en el escritorio. Fueron a buscar la llegaron copa a la al AFA. escritorio de la AFA. Ujú, salieron con el torneo. No hubo con vuelta la copa. olímpica, No. no hubo festejo de hinchas, no. Los partidos se jugaron hasta el lunes Sí. y esos mismos días ya se sabía quién era el primero en la tabla anual. Era Rosario Central. Nadie Exactamente. festejó, no hubo un festejo. Pero bueno, habló de fútbol y de la AFA de Mendoza y la verdad es que dijo muchas cosas que en las redes, en los cafés es común escucharlo. En algunos programas deportivos, algunos periodistas se animan a decirlo, pero el gobernador Alfredo Cornejo también habló de fútbol y dijo lo siguiente. A ver, escuchemos, Leo. Pasa por un todo, ¿no? A ver, pará, Pésimo ponele pausa, momento. ponele pausa. Ponele pausa, ponele Que pausa. está Ponele pausa, le vamos a dar ingreso al invitado, Andrés Petti Lombardi, presidente de la Unión Cívica Radical, presidente también de la Cámara de Diputados. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Tiene media falta Lombardi, que ahora llegó. No, y No, ha 32, llegado está puntual, ha perfecto. llegado bien. Está perfecto. 7:30, acá estamos. Está perfecto. Estábamos hablando un poquito de fútbol y de lo que dijo hoy Cornejo en Buenos Aires. No sé si lo escuchaste. Sí, algo así como que era muy kirchnerista lo que ha hecho. No, eso fue lo que le dijo a Kicillof. Ah, Ese fue otro cruce más político de clásico del kirchnerismo. Le dijo a Kicillof que Kicillof había dicho algo ahí en esta cumbre respecto a la educación pública, etcétera. Pero no, después habló de fútbol Cornejo y dijo lo siguiente, a ver que se escuche Leo, así hablamos con el Peti también de esto. está tapado por el éxito de la selección argentina. El éxito de la selección argentina es una cucarda que nos encanta a todos los argentinos y la verdad que lo celebramos y a lo que nos apasiona, amamos esos triunfos. ¿Pero a qué atribuye ese Pero pésimo momento? por eso, pésimo momento es que tiene una mala organización, deficitaria para muchísimos clubes, deficitaria, es la única liga que tiene 30 del descenso habitualmente. Cambian las reglas y Godoy Cruz, si hubiese sido por promedio, no se hubiese ido al descenso. Cuando lo cambiaron el año pasado, para que un club en particular no descendiera, hicieron un promedio por año. Cuando lo cambiaron el año pasado, cambiaron las reglas de juego. Es objetivo que hay malos arbitrajes, muy sospechosos. Es objetivo cómo se trazan las líneas del VAR. Es objetivo que se demoran un montón de tiempo. Rumores acerca de cuánto se demoran en el VAR. Bueno, ahí está. Yo hace un ratito puse en Twitter, no coincido mucho con Cornejo en muchas cosas, pero en esta me parece que disparó un montón de verdades y les van a traer un montón de dolor de cabeza también. Se acabaron los partidos de Copa Argentina en Mendoza, me parece. no sé si se terminaron. Me parece que hay una discusión con respecto a la AFA. Lo que decidió hoy la AFA, ya con el torneo finalizado, Sí. no tiene forma de justificarse. Pero bueno, se levanta un día Tapia y dice, hoy creo que tal cosa, hoy quiero que sea tal otra. Y bueno, eso está pasando con el fútbol Le argentino. salió un poquito el hincha del Tomba igual de adentro. Yo creo que hay muchos componentes del hincha del Tomba. Sí, Cuando sí. se lo preguntaron acá en Mendoza, el Tomba todavía tenía chances de Sí. seguir en el torneo, pero bueno, en la primera, y bueno, creo que le salió eso. Claro, le salió. Creo que no me acuerdo si no venía la lepra de salir campeón o acababa de caer el Tomba. Fue un momento complicado para los hinchas fanáticos. ¿Qué piensan al gobernador? Porque la verdad es que, a ver, las cosas que dijo es lo que yo decía antes de que entraras. O sea, esto lo leemos todo el tiempo en las redes sociales. Muchísimos, me incluyo, pensamos eso. O sea, Sí. la verdad es que es tristísimo lo que está pasando con el fútbol argentino. Pero personas que tienen alguna responsabilidad como que se quedan callados. Vos también sos del Tomba, ¿o no? No soy de River,
Pero Bueno. no, la verdad es que durante algún tiempo iba a la cancha a ver al Tomba. Ajá. Pero no me sale ese fanatismo. No te sabes fanatismo. No, ¿qué pensar? Nada, es un apasionado del fútbol, nada más, no, nada Sí. del otro mundo, no tiene por qué tener implicaciones en la gestión ni en nada de eso, con lo cual es casi que su vida privada, nada más que un gobernador opinando de fútbol. Por eso, un gobernador hincha. Soy hincha de Maipú, fui a la cancha, lo seguí mucho tiempo a Maipú, tengo hermosos recuerdos con mi abuelo de ese torneo del Nacional B del 85. Lo seguimos a Maipú durante muchos años, soy hincha de Maipú. ¿Y no te pasa como, viste, esos lugares de trabajo donde las reuniones importantes se dan cuando salen los fumadores a fumar Sí. y ahí se charlan cosas que el que no fuma se queda afuera? Se queda afuera. ¿No sí. te pasa que en la cancha viendo al Tomba se han cosas y que no te enteraste porque no sos hincha del Tomba y no ibas a ver los partidos? ¿O vas igual por no, las dudas? No he ido, no. Tomba lo he ido a ver cuando ha jugado con Boca, Sí. pero voy por el lado de Boca, no soy del Tomba. No me ha pasado eso. ¿No? No he sentido, pero sí he sentido eso de cuando los fumadores salen, deciden cosas que los otros no se enteran. Sí. Hoy en día es al revés. Son Claro, cada vez sí, menos los salen Cuando menos. los fumadores. fumadores salen, adentro pasan cosas Claro, que se cuando las los pierden fumadores salen, Son se menos. pierden lo que resuelven los otros. Claro. Y es mejor que sea así. Es mejor, Sí, sí, totalmente. No me ha pasado eso, no he tenido esa sensación. Creo que tengo la capacidad para poder interpretar para dónde van las decisiones, con lo cual no me sorprende decisiones que se puedan tomar en ese ámbito. Digamos, son cosas que puedo esperar. Digamos. Está no, bien. no he sentido. Bueno, qué lástima que no es de los que va a la cancha, porque le podríamos preguntar de qué hablan cuando van a la cancha. Claro, que hemos sí, visto sí. ahí fotos de varios. Sí, hay muchos que van al. Yo al he Tomba, compartido al algunos gobierno. partidos de la selección, algunos partidos Sí, de eso de sí. los Pumas. ¿Viste? La verdad, De la selección va a estar difícil que vuelva. la verdad que No lo veo en las eliminatorias. Alfredo no te habla de Tratando otra sí, cosa que no sea fútbol cuando Claro. está en la cancha. No, se concentra en el partido. Sí. Y jugando al fútbol también dicen que es bastante pesuti. Sí, que Sí, bastante. morfón. No, Morfón no, pero bueno, te dice corre, andá, Sí, llegá, sí, claro. volvé, ¿por qué no llegaste? ¿Viste? Todas esas cosas que... Juega de lo que juega también. Claro, fuera de la cancha. de hecho Claro. juega de 5, 10, Claro. juega en medio campo, asistiendo, o por lo menos la etapa que jugábamos, dejé de jugar porque me lesioné la rodilla, pero... Hay una edad a la que hay que dejar de jugar Sí, al sí, fútbol. Exactamente. Sí. El médico me lo dijo claramente. Ya como, está. Sí. ¿Qué te pasó? No, que jugando al fútbol, ¿sabes la cantidad de pelotudos de tu edad Es que es un eres? deporte que hay una edad que hay que dejar de jugarlo. A ver, Es difícil aceptarlo, pero. pero sí, es así. sí. Y hay un pues. montón de otros deportes para hacer. Hay un montón. Pasa que son medio aburridos. Me gustan mucho los deportes colectivos. Sí. Sí, estoy Bueno, solo. no, sí, claro. ya. Ir al gimnasio. Qué aburrimiento, ¿me entendés? Pero bueno, nada. Sí, yo hace un par de años he empezado a jugar al básquet, así muy amateur, Ajá. que bueno, te podés doblar un dedo, Un dedo. te Una podés- caída. te podés lesionar igual, pero la verdad es que en los años que llevamos se han lesionado 2-3 personas en 2 años, o sea, es poquito, Sí. no es como en el fútbol. Pero No, bueno, Sí, es más constante la lesión y más de la sí, rodilla. pero bueno, hay, Sí, hay la que rodilla buscar te la otras hace cosas. forma- Hay que buscar fútbol. otras cosas. El pádel, bueno, dicen que juegan muchos funcionarios al pádel, no sé si... Se ha Petty- puesto Yo juego, también. nosotros tenemos... ¿Es verdad que todos quieren jugar con chapeta o eso es mito? No, es un mito, eso. Es mito. Hay muchos que juegan por distintos lados. Chapeta juega con Cornejo, Bien. pero Sí. pero es un mito que todos quieren jugar con Chapeta. Hay mejores jugadores. Hay mejores en que la chapeta. política. Sí. ¿Quién es el mejor del pádel? A mí el que más me gusta es Mauro Giambastiani. Ajá. Ah, mirá. Ese es muy bueno, juega muy bueno. Nosotros tenemos un grupo que jugamos habitualmente. Ambrosini también es muy bueno jugando. Jorge López, muy bueno ¿Y jugando. Giambastiani lo fueron acercando a Cambia Mendoza gracias al pádel o...? Empezó No, por el pádel. creo que- Lo vieron buen jugador y dijeron, nos sumamos también No, acá. tenemos- en este equipo necesitamos un buen jugador de pádel. Sí. No, creo que él se fue acercando porque empezó a encontrar de que nuestras posiciones eran ideas comunes que tenía con él y se sentía identificado y se fue acercando y se fue distanciando también de algunas posiciones que por ahí tomaba el Partido Verde más ligada al peronismo y, Sí. y bueno, se fue acercando.
Bueno, ahí sí nos vamos acercando a lo que íbamos a hablar, para lo que lo habíamos traído Sí. a Lombardi. ¿No era de fútbol? No íbamos a hablar de fútbol. En realidad empezamos a hablar de fútbol por lo que había dicho Cornejo hoy a la mañana, pero la idea era un poco hablar del rol que tenés en la Cámara de Diputados. Se acaba de aprobar el presupuesto 2026 y se aprobó casi por unanimidad, solamente un voto negativo en diputados y creo que son 3 votos negativos Sí. en el Senado. Y se destrabó en el diputado. Sí, se destrabó en diputados. Y ahí habla un poco de bueno, las conversaciones con la oposición. Yo creo que después de mucho tiempo, algo recurrente, poner palos en el tema del rollover. ¿Qué me contás un poco de cómo ha sido esta rosca particular del presupuesto 2026? Bueno, a ver, me parece que hay algunas cosas de contexto que favorecieron. Nosotros del gobierno provincial vamos manteniendo una muy buena relación institucional con todos los intendentes, con los 18, es decir, con los propios obviamente, pero también con los de la... poniendo sobre la mesa la gestión y trabajando en conjunto. Lo ha dicho, bueno, más allá de que Alejandro Morillas está ahora en el marco de Cambia Mendoza, lo ha dicho públicamente, es cuando lo ha dicho inclusive Edgardo González de la Valle, viene una tradición peronista, lo ha dicho que hay que trabajar en forma articulada, provincia y municipios. Esa es una situación de contexto general. Después creo que también hay una legitimidad muy grande del resultado del 26 de octubre. Ese 54% es un mensaje muy claro de los mendocinos, que era un presupuesto que no tenía nada distinto a los presupuestos habituales que envía el gobierno. Es un presupuesto con equilibrio presupuestario, con el rollover, con autorizaciones de financiamiento, pero exclusivamente para obra pública y en este caso era para el metro tranvía y para el tren de cercanía. Se incorporó en el debate la posibilidad de financiamiento para infraestructura escolar y también un proceso de entendimiento, de escuchar a la oposición algunas cosas que quería modificar, que quería plantearlas o que quería discutirlas en otro ámbito, y creo que terminamos coincidiendo en eso. Fue la negociación giró en torno a eso, de cómo Mendoza, que se ha caracterizado por tener presupuesto en casi todos los años de la vuelta de la democracia a la fecha, ya había superado Ahí casi todos, dije, no dije todos. hubo un Ya. par. Hubo un par. Sí. Ya había superado la elección intermedia. El presupuesto se había presentado el 30 de septiembre, habían pasado todos los ministros por la Comisión de Hacienda y ya habían pasado. O sea, ya llevábamos 45 días con el presupuesto adentro de la Cámara y bueno, creo que se arribaban esos consensos. Ese voto disidente del de la diputada de la Cámpora, Sí. o sea que es muy gracioso porque en el video que ella sube en Instagram dice que lo vota en contra porque es un presupuesto con déficit. Sí. Que la Cámpora diga que va a votar porque tiene déficit es porque la batalla cultural en la Argentina ya se ha ganado, o por lo menos en Mendoza la hemos ganado. Hay un error de lectura, obviamente. El presupuesto es un presupuesto con cuentas equilibradas, con disminución de impuestos, con beneficios para los buenos contribuyentes. Pero que la Cámpora se atreva a hablar de equilibrio presupuestario, que la batalla cultural se está ganando en la Argentina, pero que en Mendoza, con estos 9 presupuestos, 10 presupuestos, u 11 con que de Cambia Mendoza, todos con equilibrio fiscal. Creo que el primero no tenía equilibrio fiscal, que arrastrábamos la deuda de Paco Pérez, pero que ya la Cámpora empiece a hablar de que son presupuestos con equilibrio fiscal, la batalla cultural se está ganando. Bueno, se está dando una batalla cultural. Ahí dijiste Paco Pérez, a Paco Pérez no la habilitaron, no le autorizaron el presupuesto. No, ¿2 o años sea, o 1? 2 años. 2 años. Dos años. Después de la legislativa del 2003. Bueno, veremos qué pasa con el presupuesto a nivel nacional, que también viene de 2 años reconducido. Da la sensación de que hay un clima, como decías vos, después de las elecciones, de consenso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, es interesante hablar un poco de lo que dejó el resultado de las elecciones acá en la provincia de Mendoza
y también ahí has tenido un rol importante en lo que ha sido articular con la Libertad Avanza. Ahí tengo preparadas algunas fotitos para que le mostremos al Peti. Arranquemos por la que vos elijas, porque van a estar todas girando acá por el tema elecciones. Te mandé 4 fotos ahí, Leo. No, esa es justo esa. No, ese era el tema de Alvear, esa es la esposa del intendente Alejandro Molero, que es la directora de Asuntos Legales de Alvear. No, entonces esa no. No, esa no. Ese chat tampoco, Leo. Vamos a la foto que te mandé por WhatsApp. Ahí te mandé 4 fotos para el bloque 3. Esa es una. Sí, esa es una. Es la de Petri con... Me costó un montón encontrar una foto de Petri. Y se respeta mucho la figura del gobernador, salvo el periodo de Celso Jaque y Paco Pérez, que mucha gobernador política provincial. Conoce al presidente, al gobernador y con suerte a su intendente. Vos preguntás al departamento al lado y no saben, ¿me entendés? A veces te cuesta que conozcan quién es su gobernador. Pero hay conceptos, hay ideas. Y siempre lo hemos dicho también, los oficialismos son los que ganan o pierden las elecciones. Si la gente está conforme con lo que se está haciendo en el gobierno provincial, sabe que va y vota Cambia Mendoza. Si no está conforme, mira para atrás y ve qué es lo que hay en la oposición. Y ahí empieza a optar entre el abanico de la oposición. Bueno, y ahí te voy a pedir otra foto, Leo, a ver si nos sale. La de Facundo Correa Dano, a ver si le pegamos. No, viste, yo sabía que esto podía pasar. Ese no es Facundo. No era Facundo, pero bueno, ya está, ahí está. Ahí está. Facundo Correa Dano. Lo que acaba de pasar es un poco lo que le pasa a la ciudadanía. Nadie sabe quién es Facundo Correa Dano, pero tiene un rol importante porque es el presidente de la Libertad Avanza. Y ahí sí has tenido también otra función de ir de alguna manera acercando posiciones con la Libertad Avanza. Más allá de que esto se termina de cocinar en Buenos Aires, ya se venía trabajando de alguna manera en acercar un poquito el norte de Cambia Mendoza con la Libertad Avanza. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué puedes contar? Bueno, con Facundo creo que habíamos cruzado palabra
2 veces antes. Vas acercándote en la forma de trabajar y todo eso. Y bueno, Y va a tener que mantener la confianza porque va a tener un bloque importante. Siempre hablamos en todas esas presentaciones de los acuerdos programáticos, que es otro de los temas. Facundo reivindicaba mucho lo nacional y el apoyo al gobierno provincial, y yo hablaba del apoyo al gobierno nacional y el programa provincial, y va a tener un bloque interesante, pero que bueno, hay un programa que se ha firmado. Nosotros suscribimos un programa de gobierno en la constitución de los frentes, y no solo que lo suscribimos, quedó como un documento del frente, sino que en muchas conferencias de prensa, en muchos de esos actos, hablamos a favor de ese programa de gobierno. Por supuesto que él hablaba mucho más del programa nacional y yo mucho más del provincial, porque eran los roles. Yo representaba a Alfredo Cornejo y a Cambia Mendoza, y él representaba a Javier Milei y a La Libertad Avanza, pero bueno, todo eso hizo que acercáramos posiciones, y tenemos un montón de trabajo conjunto. Por eso es bueno, sí, hay un montón de fotos con él. Ahí había, antes de algunos que criticaban el hecho de ir en conjunto con La Libertad Avanza, y otros que defendían ir en conjunto por esto que decías vos de que compartían el electorado. Evidentemente fue un acierto haber ido. Hasta último momento no imaginaban que iban a tener, capaz que lo imaginaban, dijo, de lo que fue la elección en Buenos Aires, pero daba la sensación de que no iban a llegar a un 54% como llegaron, y finalmente ocurrió. ¿Qué análisis haces ya con el diario del lunes de lo que fue ese acuerdo? Bueno, sí, con el diario del lunes, digamos, y usando a favor lo que dijimos durante todo este tiempo, y principalmente lo que venía diciendo Cornejo, de que había que apoyarlo a Milei para que le vaya bien a Argentina. Sí. Diciendo eso, estamos a favor. Rodolfo Suárez fue muy claro en un 1 de mayo, lo dijo con todas las letras. Nos agarrábamos la cabeza porque todavía no estaba ni verde el tema, pero lo dijo. Tenemos electorado y lo íbamos percibiendo. La gente quiere que a Cambia Mendoza le vaya bien, también quería que al presidente le fuera bien. ¿Puede ayudar que el gobernador en una provincia que respeta mucho el sillón del gobernador esté todo el tiempo diciendo hay que apoyar al presidente? Sí, puede ayudar, ayuda. Pero tampoco los votos son ni la opinión pública de los dirigentes. Hay cuestiones del programa de gobierno que son comunes. El equilibrio presupuestario, lo dijimos 10 millones de veces, el equilibrio presupuestario que tenemos sobre el sector privado, que se tienen que desarrollar, de disminuir impuestos, de que hay que ir a una economía más abierta. Ayer estuve en una presentación de unos camiones chinos que están viniendo. Sí. Entonces le preguntaba cómo hacía con las importaciones. Y dice, no, ahora no tenemos ningún problema. Entran camiones que valen menos que los camiones que están en el mercado, pero bastante menos, y que tienen las mismas condiciones de seguridad, durabilidad, la que vos quieras mirarle, hasta mejores, y son más bajos. Es un país normal, ¿entendés? Porque nosotros miramos a Chile y vos vas y cualquier auto en Chile, no sé, la mitad de lo que vale acá, el 60% de lo que sale acá. Entonces,
Cuando vos pensás que un camión es mucho más caro en Argentina que en Chile, eso impacta en el costo de logística, eso impacta en el precio de los productos, eso lo pagamos todo, ¿me entendés? En un país normal, el sector de invertir y generar riqueza, es un país normal. En Argentina destruyeron las AFJP, que era el ahorro de todos para jubilarse. Se lo comió el Estado. Cuando vos tenés déficit presupuestario, ¿de dónde vas a sacar plata? Primero te endeudás. ¿Y de dónde te endeudás? Ahí te endeudás de los ahorros de los argentinos, el ahorro del sector privado. Entonces secás las fuentes de financiamiento para el sector privado. Entonces, ¿por qué tenés que tener equilibrio presupuestario? Sí, lo tenés que tener porque nadie vive gastando más de lo que gana. Sí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Y empezar a tomar deuda. ¿Dónde tomás deuda? Ahí, tomás deuda, te llevas, el Estado se lleva el ahorro de los privados. Entonces no hay mercado de capitales. ¿Quién financia una inversión? Sí, No había podemos- muchísimas cosas que muchas corregir cosas. y por eso los resultados que han tenido. A ver, Bueno, está claro que y la el otra tema de cosa- la inflación, que Ajá. parece una tontera, que el mérito del gobierno sea bajar la inflación, pero bajar la inflación permite que vuelva el crédito, que vuelva. Un montón de cosas, está claro. Te hago una última reflexión. Solo te hago una aclaración Sí. de lo de los camiones, que acá en Argentina hay una industria automotriz que de alguna manera también hay que protegerla, no sé si protegerla, sino que sea competitiva para poder competir, justo. Bueno, ¿y qué está mal? ¿Por qué no es competitivo? No, está bien, hay que bajar impuestos, hay que Bueno. generar condiciones, hay un montón de cosas, hay que ver un montón de Pero cuestiones que mirá tienen que ver el caso de sostener Sí. 1.500, Solamente me parece que vale la pena empleados. aclararlo, que Claro. hay una industria que hay que cuidar o hay una industria que hay que promocionar e incentivar, nada más. Bueno, hay que cambiar las leyes laborales, Sí. lo venimos diciendo hace cuánto, hay que bajar impuestos, las cargas patronales y las cargas sobre el salario también hay que bajarlas. Hay un video de un emprendedor argentino y de un emprendedor paraguayo. Es buenísimo, me empiezan a preguntar, bueno, ¿y cuánto pagan impuestos a los cheques, el débito Claro. de los créditos? Y el paraguayo lo mira y le dice, ¿qué es eso? Claro. No pagamos, ¿me entendés? Entonces vos decís, hay muchas cosas para arreglar, pero... Y para terminarte la idea de lo anterior, de que hay muchas coincidencias en los programas de gobierno, de más está decir que Patricia Bullrich 10 millones de veces usó a Mendoza como referencia en su política de seguridad a nivel nacional, pero terminó viniendo Milei a San Rafael y dijo, Mendoza es el faro a donde tiene que ir la Argentina. O sea, que Milei no es un tipo muy afecto a hacer elogios, salvo al ministro de su círculo más cerrado, pero toma muchas cosas de Mendoza. Entonces tenemos un programa común, entonces es lógico que la gente quería que le fuera bien al gobierno provincial y quería que le fuera bien a Javier Milei. Entonces era Sí. lo razonable que el diario del lunes Sí. nosotros tuviéramos este resultado, que por lo menos en la previa algo veíamos. Y después del resultado, ¿te han mandado a conversar con el intendente de Luján, que he estado leyendo ahí que Ujú. también lo están tratando Sí, lo de están- arrimar? Mencionaste a Edgardo González, mencionaste a Morillas. ¿Es verdad que están ahí en conversación? Yo tengo buen diálogo con Esteban, por supuesto, él es uno de los referentes que de repente debe estar llamando por el tema de la legislatura Sí. o por cuestiones de gestión. Tengo buen diálogo, no hemos avanzado en nada concreto, no hemos entrado en ese proceso. Recién nos han notificado esta semana el cronograma Sí. electoral. De hecho, acabamos de terminar la reunión del Comité Provincial del Radicalismo que convoca al Congreso para elegir los candidatos, que eso lo vamos a hacer el 13 de diciembre. Recuerden que al haber suspendido las PASO, se buscó esa cláusula transitoria de que los congresos partidarios decidieran quiénes son los candidatos. Sí, Claro. para definir la interna, cómo se resuelve. O sea, Exactamente. los para que candidatos eso- a concejales, a concejales en los departamentos que doblaron. en los 6 departamentos desdoblados. Es un cronograma raro, ¿viste? El 24 de diciembre hay que presentar los frentes. Así que no sé Pero cómo vamos a aparte, hacer ahí con, te va con a tocar Papá Noel. trabajar el Sí, 24. sí, pero preséntenlo a las 23:59. Claro. Ajá. No, la Es justicia ya avisó de que Sí. va a trabajar hasta las 13 horas, pero Ah, creo ¿en que serio? están viendo la posibilidad de abrir la nocturna esas 2 horas el 26. qué sé. Dios Claro, mío. sí, Pero por ese esos es un días. cronograma Sí. chino, ¿entendés? Va a estar votando el 22 de febrero. La campaña Bueno, empieza el 18 de enero con la mitad pero- de los mendocinos. Sí. Originalmente en la ley electoral esa era la fecha.
Bueno, sí, hay que pensarlo bien, ¿no? O sea, Por ahí no hay digas muchas que es veces... un cronograma chino porque lo armaron ustedes. Sí, Claro. pero totalmente, pero hay que permitirse repensar algunas cosas, ¿no? Hemos implementado un montón de cambios. Sí. Bueno, hay que permitirse repensarlo. Che, está bien esta fecha, mirá cómo nos dan los cronogramas. Cuando uno lo ve sobre lo hecho, cómo camina, bueno, a lo mejor hay que modificarlo. De hecho, estamos proponiendo algunos cambios en boleta única. Viste que hemos tenido muchos votos en blanco en la categoría de Sí, concejales. porque era la que estaba más abajo, entonces mucha gente entonces, marcaba. el boleta única, la gente sigue votando, lo dije recién, vota en concepto, y más en elecciones legislativas. Entonces la gente quería votar a Libertad Avanza más Cambio Mendoza. Entonces pensaba que votando la categoría de senador, ya votaba el resto. Entonces tenemos un montón de votos en blanco en concejales, en diputados. Eso le ha pasado a todos. Sí, sí. No es que sea exclusivamente de la Libertad Avanza más Cambio Mendoza en un departamento porque no le gustaron los candidatos. No, le pasó a todos los partidos. Bueno, entonces estamos repensando a ver qué podemos hacer en la boleta para mejorarlo. Y eso va a implicar modificar una ley. Claro. Sí. No somos dogmáticos. Yo ahí sacaría el votar lista completa, que no existe esa posibilidad. Acá hay que ir casidero por casidero. Bien que... Pero bueno, es una discusión que... Explicarlo bien. Pero además no te limita a que vos vayas casillero. No, sé que no te casillero, limitas, pero te genera esa confusión de que, bueno, marqué uno y ya están todos votados. No es así. Tiene que ser a donde va. Usted quiere votar rápido y tiene decidido votar los candidatos estos, porque coincide, porque quiere apoyar, vote acá nomás. Sí, igual en vez de poner, lo de boleta única ha sido, ahí sí que Mendoza fue también pionero en una de las primeras provincias en aplicarlo, con Santa Fe, con Córdoba, y después Mendoza, pero también me parece que sirve para rediscutir si hay que ir a desdoblamientos o no. La verdad es que una cosa era el desdoblamiento en la boleta sábana por el arrastre, y otra cosa es desdoblar cuando hay boleta única. Me parece que no tiene mucho sentido que desdoblen los municipios, que desdoblen la provincia. Creo el desdoblar o no tiene que ver a veces con los temas que se discuten en el marco de la campaña. Si vos mirás el comportamiento del radicalismo de Cambia Mendoza de 2015 a la fecha, ha unificado las elecciones legislativas y ha desdoblado las elecciones ejecutivas. La de gobernador han sido desdobladas y me parece que eso es razonable. Para que yo me parece, yo tiro una idea que la vengo diciendo en privado y creo que algo he dicho en público también. Me parece que las elecciones intermedias no tienen ningún sentido y lo demostraron con mucha claridad estas elecciones intermedias. ¿Qué pasa si gana la oposición? Y genera más caos, inestabilidad económica, ¿Y cambia el gobierno? No cambia el gobierno. No puede ser que nosotros tengamos 3-4 meses de parate económico porque hay elecciones. Vos hablabas con cualquier empresario, inversor en la Argentina, si tomaba alguna decisión económica en los últimos 3-4 meses. Y además, un cronograma electoral que arrancó, creo, con las elecciones de Chaco, esas primeras adelantadas, que todos decían, no, son tendencias, que le va bien a la Libertad Avanza, le va mal, qué sé yo. Arrancó como en abril, por allá. Salta hubo abril también, mayo estuvo Cava. Tuvo Cava, tuviste la provincia de Buenos Aires era sobre el final, pero tuviste muchas elecciones. En América del Sur hay solo 2 países que tienen elecciones intermedias. Brasil y Argentina. Y en las provincias de Argentina, la mitad no tiene elecciones intermedias. Pero yo te pongo un ejemplo que tiene que ver con Mendoza y que recién lo hablábamos en la charla. Vos decías, la figura del gobernador siempre ha tenido mucho prestigio en la provincia de Mendoza, salvo en el gobierno de Jaque y Pérez, dijiste vos. En el gobierno, ¿desde cuándo Cambia Mendoza es imbatible Mendoza? ¿Desde el 2013? En esa elección... Ahí tenés la seguida. Legislativa del 2013. Legislativa del 2013 que le permite a Cambia Mendoza tener números en la legislatura para frenarle dos presupuestos que se frenaron en su momento porque Cambia Mendoza como oposición, que todavía no era Cambia Mendoza,
No, era Pero bueno, radicalismo. sí, decían que querían usar fondos de AISAN para gastos corrientes, la revolución de los sencillos, un montón de cosas que se pudieron frenar, digamos, de alguna forma, por las elecciones legislativas. Entonces me parece que las elecciones ¿Pero legislativas... cambió el gobierno? ¿O siguió siendo Pero Paco de Pérez el alguna- gobernador? Siguió siendo Paco Pérez el gobernador, pero hubo un montón de cosas que no pudo hacer el gobierno de Paco Pérez porque la oposición tenía la mayoría en la legislatura. Lo mismo pasaría si la mayoría del país pensara que Ahora, Milei va me en mal da momento. el razonamiento cómo vas. Ahora Pero voy a pará. decir Paco Pérez fue mal gobernador por la oposición. No, al revés. Estoy diciendo que fue un mal gobernador que podría haber sido mucho peor si la oposición bueno. no le ponía un freno. Ahora, nivel nacional, supongamos que la Sí. mayoría de los argentinos está en contra de las decisiones que está tomando Milei. Y tiene la posibilidad con el voto poner un congreso que le ponga un freno. La mayoría de los argentinos dijo que no, que está a favor de lo que está haciendo Milei y dejó sorprendidos y callados a muchos que hablan en nombre del pueblo y se dieron cuenta que el pueblo piensa otra cosa. Me parece que tienen un sentido las elecciones legislativas. ¿Vos crees que después de este resultado electoral el kirchnerismo va a cambiar la actitud en el Congreso o va a tener problemas para acordar y tener mayorías? Yo creo que el kirchnerismo no creo que acompañe el presupuesto, pero va a haber muchos sectores de la oposición que después de este resultado van a apoyar el presupuesto. Bueno, yo creo que en un país más serio, me gustan mucho las series europeas de política cuando estilo Borgen, que hablan de la necesidad de los acuerdos parlamentarios. Es una deuda pendiente de la Constitución del 94 que Alfonsín impulsaba que el jefe de gabinete tuviera acuerdo parlamentario. Ese acuerdo parlamentario significara tener efectivamente una coalición parlamentaria que garantizara que se aprobaran las leyes Sí. que necesitaba el Ejecutivo. No el acuerdo parlamentario ahora, que sí, que un trámite, sí, se aprueba, pasa. Yo creo que nosotros tenemos que tener elección de presidente, gobernador, esta es la legislatura, te toca, este es el Congreso, te toca. Construir la mayoría. Si tenés mayoría propia, bien, perfecto, más avanzás. Si empieza a desgastarse el poder por una mala percepción, por una mala gestión, vas a empezar a tener quiebres de bloque. Ahora, si vos no tenés mayoría y la opinión pública va llevando a los dirigentes a entender de que hay que apoyar y que eso, vas a poder construir los consensos necesarios. Nosotros creemos que es muy común de que creen que el dirigente es el que influye en la opinión pública, pero a veces la opinión pública influye mucho más en la oferta electoral que la oferta electoral en la opinión pública. Que Argentina está fragmentada, que hay dos posiciones, que hay dos Argentinas adentro de Argentina, que una cree en el Estado que tiene que hacer todo y otra cree que es el sector privado el que tiene que generar riqueza, que todas esas diferencias se llaman Juntos por el Cambio, se llaman La Libertad Avanza, etcétera, representan un sector de la sociedad. La oferta electoral hay que armarla en función de lo que está pasando en la sociedad. Sí. No es que la fragmentación de la Argentina es porque se pelea Milei y Cristina. No, es porque la sociedad está fragmentada. Porque hay unos que creen en un tema y otros que creen en otro tema. Sí. Uno lo vende de una forma, otro lo vende de la otra forma. Recién yo te ponía ejemplo de los camiones chinos, me dijiste hay que proteger la industria local. Sí. Sí, bueno, pero ¿a qué costo? Hay que preguntarse eso, ¿me entendés? Sí. A lo mejor desaparece la industria de camiones locales, pero van a aparecer un montón de oportunidades por otro lado en los cuales somos competitivos. La Sí, sociedad ya está sé, dividida. es re complejo el tema porque Sí. tenemos una legislación impositiva y laboral que no te permite competir. Entonces te estás tirando un tiro en el pie. Hay un montón de cosas Argentina que está a hacen mitad del camino de un modelo por de eso, otro. y yo creo que están buenísimas estas discusiones y me parece que había que darlas y que Milei las precipitó de alguna forma. Pero había que darlas estas discusiones porque en Argentina tenemos la mitad de los argentinos trabajando en negro. Y Sí, la verdad sí. es que eso te obliga a replantearte una reforma laboral. Porque con el Está sistema que claro. tenés ahora, lo que estás haciendo es empujar a que la gente trabaje en negro. Es imposible, pero mirá el kiosco acá enfrente. Sí. Si los tira todo en blanco, no puede tener Por kiosco. eso, o sea, hay un montón de cosas y es la batalla cultural que hablabas al principio que se está dando. O sea, Ujú. me parece que la estamos viendo.
ahí nos habían quedado 2 fotos. La de Ulpiano Suárez, que ya la quemó, la vamos a ver, ya que estamos, la vemos de vuelta. Y le preguntamos por Ulpiano Suárez a Petty Lombardi en esto de que, no te iba a preguntar por el profe Capone, ¿no? Capone, un No. capo, Capone, ¿eh? No, te iba a preguntar por el Ulpiano Suárez en lo que se viene para el radicalismo, porque ahí también ya empiezan a sonar nombres, algunos incluso hasta el nombre del invitado lo también lo ponen nombran. también en la lista. Mirá, Para el tú, 27. ay, que Lalo es un muy buen intendente de la capital, que ha dicho públicamente que le gustaría ser gobernador, que está bien. Es un dirigente radical muy importante. Nada, creo que la discusión del candidato a gobernador hay que esperar al 2027, nada más. El resto de cada uno haga el caminito que quiere hacer. Y como venimos haciendo, discutimos en una mesa y será la mesa de los intendentes y será, por supuesto, la opinión del gobernador, quién tiene que ser el candidato a gobernador y bueno, se resolverá ahí. No, me parece que no hay que descartar ningún plan. Y además que no hay que discutirlo, pues si nosotros acabamos de terminar una elección hace menos de un mes y ya estamos discutiendo la elección del 2027, estamos perdidos. Esto que Sí, yo decía, pero- que hay que eliminar la elección intermedia para dedicarse a la gestión, y si nos vamos a poner a discutir de elecciones, Claro. estamos... Pero hay puntos en el medio Sí. que se van acompasando hasta el 2027. Vos vas a seguir siendo presidente del radicalismo, del comité provincia, hasta Hasta el 2027. hasta el 2027. Y ahí en ese juego de poder hay Ujú. dirigentes que están... Vos decías que había votos solapados entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza. También hay dirigentes que tienen peso solapado en 2 partidos ahora. Porque Petri Sí. tiene dirigentes en el radicalismo y está en la Libertad Avanza. Sí, yo por lo menos lo que he hablado con varios de los que son legisladores actualmente del sector de Petri y de los que van a entrar, me han manifestado que ellos siguen en el radicalismo. Claro. Y yo represento a los radicales. Los radicales va hasta Fernando Armañaga es radical, imagínate. Claro. Que nos llena de recursos en la justicia. Y ahí, ¿qué? ¿Ya se pasó el enojo con Petri por lo que cómo fue el cambio de partido? El propio Cornejo, en algún ping-pong preelectoral No, dijo que sí, estaba obviamente nos enojado. tomó por sorpresa, que no es lo que más nos gustaba, pero bueno, nada, que es una decisión personal. Mientras Sí. nosotros estemos en el mismo frente entre la Libertad Avanza y el radicalismo, Claro. no hay problema. ¿me entendés? Bueno, y la última foto es la de Petty con el gobernador Alfredo Cornejo. ¿Cómo lo describís o qué te genera a vos, Cornejo, en esto del peso que ha tomado en la provincia, el armado de Cambia Mendoza? Ujú. Hay que reconocerle también el mérito de haber olfateado que había que sumarse en un mismo proyecto con la Libertad Avanza. Mira, yo reconozco, veo que tenemos muchas coincidencias porque los dos tenemos la misma matriz de formación política. Los dos venimos de la Franja Morada, nos formamos políticamente leyendo los mismos libros, los mismos autores, etcétera. Pero sí reconozco que él tiene una virtud de leer la sociedad y leer el futuro que no veo en otro dirigente en la provincia. Y no es una cosa ahora por la lectura que hizo esta elección. Claro. Cuando se conformó Cambia Mendoza en el 2015, cualquier historiador, Capone, no podría haber aceptado, no podría haber entendido cómo el Partido Demócrata y el radicalismo se ponían de acuerdo para constituir un frente. Si la gran pelea de Mendoza histórica ha sido el Partido Demócrata y los radicales, el peronismo era un tercero que apareció, pero la pelea histórica de Mendoza ha sido el radicalismo y el Partido Demócrata. Y no solo eso, sino que además de ese frente de Cambia Mendoza del 2015, estaba Libre del Sur, estaba el Partido Socialista, estaba el PRO, Sí, el Frente Renovador, había de todo. Sí. había de todo, ¿me entendés? Entonces, esa capacidad de argumentar, de explicar, de leer la realidad y de convencer, me parece que lo pone por encima de cualquier dirigente mendocino de la actualidad, digamos. Y creo que la historia de Mendoza, no por algo, es el único gobernador reelecto que va a terminar su mandato, ¿no? Ha sido muy difícil que los gobernadores que fueron alguna vez en Mendoza vuelvan a ser gobernadores y Cornejo lo ha logrado. Entonces, y además
también ha cambiado el programa de gobierno, lo ha actualizado, lo ha adornado. No es lo mismo el Cambia Mendoza de la revolución de los sencillos del 2015, que había que ordenar las cuentas públicas, que había que empezar a pensar de cómo funcionaba la policía, cómo andaban esos móviles que estaban abandonados, que no tenían combustible, cómo funcionaban los hospitales, la escuela, la pelea por el ítem aula, todo eso que fue pensado en eso, a un programa de ahora que está enfocado en mejorar esos servicios, ponerlo más a la vanguardia en la Argentina y además empezar a discutir seriamente la matriz productiva de la provincia y discutirlo con seriedad y con calidad y con los mejores estándares internacionales, ¿no? Y cuando lees gente, algunos periodistas así criticones que hablan como Mariano Bustos, de la concentración del poder, del el avance sobre el poder judicial, el Tribunal de Cuentas, ¿qué sentís? ¿Qué opinión tenés vos de eso que escriben esos Mariano Bustos? Esos Mariano Bustos de la vida, yo los invitaría a hacer algunas reflexiones que van más allá de eso. Es muy común que la crítica sea, no, hay que pedir mayorías especiales para elegir los jueces, como tenemos en la nación los jueces de la corte. Sí. ¿Cómo se arregla una mayoría especial? Se ponen de acuerdo dos partidos, vos traes tu nombre, yo traigo el mío, nadie objeta nada y se aprueban los dos nombres, ¿no? ¿Y la calidad de ese juez? Hoy está hablando de Anabel Fernández Agasti y se está hablando porque es un acuerdo entre dos fuerzas, no por la calidad del juez, de la calidad de lo que ella entienda de derecho o haya ejercido en su profesión, ¿me entendés? Sí. Y la otra cosa, que lo dijo una vez Dalmiro Garay en la defensa de un presupuesto, que lo criticaron de eso, no me acuerdo si era eso o el funcionamiento de la Corte. Él dijo, a mí no me evalúen por mis relaciones, a mí evalúenme por mis sentencias. ¿Me entendés? Sí. Vos lo ponés ahí como juez, sea el que sea. Bueno, evalúalo por cómo funciona como juez. No lo evalúes porque fue al cumpleaños del otro o porque lo conoce o se lo cruzaron en la cancha viendo el tomba. Miremos las sentencias a ver cómo están. Y la verdad es que la calidad institucional de Mendoza es muy superior al resto de las provincias. Los organismos de control funcionan. Cada vez que hay un ranking de transparencia, la Oficina de Ética Pública de la provincia de Mendoza está entre las mejores del país. Cuando vos mirás el funcionamiento de la justicia en Mendoza, te das cuenta, venimos comiéndonos en el gobierno provincial un montón de fallos en contra de la justicia y bueno, está funcionando la justicia. Cambiamos la ley de funcionamiento de la Corte para terminar con las salas. ¿Te acordás? La sala 1, la sala 2, que vos elegías dónde iba la inconstitucionalidad. Hoy es por sorteo. Hoy vos te presentás y se sortea. Te puede tocar una sala favorable porque piensa tal cosa o una sala desfavorable porque ya piensa tal otra. Entonces, el tema no es si esto o el otro. Por supuesto que hay condimento. No es lo mismo la política penal que nosotros vemos que debería impartir la justicia penal que la Zaffaroni, o la que representan por ahí Palermo en la provincia. Obviamente hay diferencias de políticas públicas, entenderlo de forma distinta. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí, yo eso lo entiendo y antes creo que era así, pensé que era la discusión. Ahora no veo esa discusión, yo veo la discusión por el control. Yo juzgo la sentencia y juzgo el doble estándar del Tribunal de Cuentas para resolver algunas cosas y me parece que ahí es donde está. Pero ¿dónde hay un doble estándar? Hay casos concretos y vos decís, che, este caso es un caso espejo a tal, ya este no le hicieron nada, ya este le hicieron tal otro. Sí. Te invito a que lo debatamos. A ver, por ejemplo, lo que pasa en Las Heras. Ojo. Las cooperativas truchas y la investigación que se abrió de oficio y los cargos que le han formulado a funcionarios. Cooperativas funcionan en varios municipios y hay irregularidades detectadas. Voy a nombrar una por nombrar, pero con cooperativas en el departamento de La Paz
Y la verdad es que la rigurosidad de las sanciones no es la misma. Se ha puesto una multa mínima a algunos funcionarios y chau. Y estamos hablando de un municipio que es de la oposición, si querés. Pero bueno, la verdad es que se ve... En todo caso, pues esto tenemos que tener claridad. Vos podés tener, no me acuerdo cómo es, recomendaciones del Tribunal de Cuentas, puedes tener una multa o puedes tener un cargo. Sí. Eso es lo que compete Sí. al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no va a la justicia a hacer una denuncia por corrupción. No. Lo que hace el Tribunal de Cuentas... ¿Formular cargo o multa? Cargo o multa. Que Hay apelación después vas a la veces corte. que pone multa y hay veces que por lo mismo pone cargo. ¿Por qué? No sé, yo ahí veo cosas sospechosas. O por lo menos yo ahí juzgo por los fallos. Y en la Pero en ese la caso, sentencia también. me cuesta entender el razonamiento, porque en ese caso vos me estás hablando de un intendente de la oposición Sí. y el caso Orozco, que era del oficialismo y se peleó con la oposición. Es decir, los dos estarían enfrentados al poder central de la provincia en tu razonamiento. Entonces, ¿en dónde hay un premio a uno y un castigo al otro? Si los dos son de la vereda de enfrente, ¿me entendés? O sea, Sí, lo entiendo. yo necesitaría estudiar, primero necesitaría estudiar las dos sentencias, tanto la de la multa como la del cargo, para ver a dónde están las diferencias. Está lleno de ejemplos. Vamos al caso Vialidad, con lo que fue el fallo del Tribunal de Cuentas con el caso Vialidad, Oscar Sandes, que tengo prohibido hablar de Oscar Sandes porque me mandó una carta documento para que no mencione nunca más su nombre, pero bueno. ¿Quién es el presidente del Tribunal de Cuentas? Era Farrugia. No, Néstor Paredes. Néstor Paredes. Ajá. Bueno, pero amigo de Cornejo. ahí, pero ahí vos, ¿te acordás? Ese lo tengo clarísimo. ¿Te acordás cómo salió el fallo? Salió con el voto en disidencia de Néstor Paredes, de Liliana Muñoz y el relator de la corte, que era Gustavo Riera, que hoy es vocal. Los vocales que votaron a favor de formularle los cargos fueron Caputo, Petiñano y Angelini. Por esa mayoría es que se termina ejerciendo o se termina sentenciando con cargo y eso va a la corte. Bueno, entonces, ¿el problema cuál es? El problema es si hoy Paredes cambia el sentido de su voto. Porque si Paredes mantiene la conducta, vos no tenés nada que objetar, ha sido siempre su posición. Si hoy Petiñano apareciera el problema similar al Cacho Sande en otro lado y cambia el sentido del voto, dice no le corresponde el cargo, es solo una multa. ¿Por qué? Porque es un compañero de un municipio justicialista. Ahí tenés un problema. Y ahí tiene que actuar el jury. Y ahí funcionan las instituciones. No, mirá, es lo mismo. O sea, es lo mismo que yo te ponía de ejemplo de por ahí se ve más gráfico en la justicia penal. Si vos le vas a dar libertad a A, B, C, D, E, porque tenés una concepción y mantenés una coherencia en todas tus sentencias, bien, perfecto, es tu coherencia, es tu... Ahora, si a Mariano A lo dejo preso y a Mariano B lo dejo libre y han cometido el mismo delito, es que no estoy siendo justo. Claro. Si Paredes hoy cambia el sentido de su voto, si hoy Paredes dice no, hay que ponerle un cargo a tal, ahí tenemos un problema, porque Paredes cambió el sentido de voto. Esto es lo que yo te decía, a mí júzguenme por mi sentencia, no por mis reacciones. Lo entiendo, pero bueno, esta es una discusión que no vamos... El Mariano Bustos criticón en esto es re molesto, pero para mí hay sentencias discutibles. Pero bueno, es meternos en una charla que no va a terminar nunca. Porque eso es la posición del Mariano Bustos. Claro, yo creo que yo he visto muchos fallos del Tribunal de Cuentas. Bueno, pero hay que compararlos. ¿Sí? Y si cambian, primero que toda persona puede cambiar, pero tenés que tenerlo muy fundado. Si no, yo creo que es motivo de jury y juicio político, ¿entendés? Institución. Entonces, lo primero es cuidar tu trabajo, primero cuidar tu pellejo, hacer bien las cosas. No, las sentencias, porque estamos hablando del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, tienen que ser claras, concretas, tienen que estar bien fundadas. Pero bueno, eso es lo que hace... Ya ni me acuerdo cómo llegamos a esta... En Estados Unidos, ¿a dónde sacan a los miembros de la Corte de Estados Unidos, un país institucional? Sacan de los que están ahí, del Senado, de los gobernadores, ¿no? O sea,
No son gente que traen de la academia de cápsulas. Bueno, pero igual, mira, el ejemplo tema- de la el provincia tema de es Mendoza. que la vos tenés provincia que de mirarle Mendoza. las sentencias. ¿Quiénes son los jueces hoy en la provincia de Mendoza? Ujú. Tenés, nos estamos yendo en tiempo un montón, pero bueno, tenés a Teresa Dey, que trabajó en la procuración durante 30 años, igual le cuestionaban si cumplía o no los requisitos, pero bueno, tema aparte. Norma Datzer, que viene de la justicia. Tenés a Palermo, que viene de la justicia. Julio Gómez, que era relator del Tribunal de Cuentas. No son políticos, salvo dos, que son ministros de gobierno, que son los que me faltan, que eran Dalmiro Garay y Mario Daro. Entonces, a lo que voy, se puede buscar perfiles. Perfiles. Busquemos cosas. Sí. Valerio fue legislador provincial. Bueno, Valerio, Y entró- me faltó Valerio que y también entró- venía de la venía por- justicia. sí. Bueno, Sí. entró a la justicia como juez. Pero hizo carrera ¿no? judicial, a Hizo lo que carrera. voy. Bueno, Valerio es un ejemplo. Valerio lo nombra Cornejo y hoy Y creo que Julio Está- Gómez también fue funcionario provincial. puede haber sido, pero venía del Tribunal después de pasó al Cuentas. Tribunal de Cuentas. Claro. Pero entonces vos decís que hay que hacer un paso intermedio para y ahí limpiás, digamos. Digo, no sé si limpiar, digo que yo si me preguntás a mí por la carrera de Teresa Dey, Norma Datzer o Valerio, es una carrera del Poder Judicial, más allá de que haya sido legislador. Y de Omar Palermo también, más allá de que haya tenido alguna militancia, ¿no? Me parece que hicieron carrera en el Poder Judicial y que se pueden elegir perfiles que conozcan y que no estén tan metidos en el riñón de la política. Incluso Valerio, que lo nombró Cornejo, ahora está un poco molesta la situación de cómo piensa Valerio, qué piensa el Ejecutivo, y ahí hay algunos choques con Garay, pero me parece que es sano que pasen esas cosas. Bueno, pero para coincidamos en una cosa. Se puede elegir gente que no esté en el entorno político. Bien, Sí. perfecto. Ahora, eso vos invalidás la posibilidad de elegir gente que esté en el entorno político. Si no, eso no corresponde. Porque primero no está prohibido en ninguna ley, en ninguna constitución. Sí, se bueno, hace pero vos persona. mismo lo acabás de invalidar Pero cuando vos hablaste lo del caso de Sagasti. Vos lo No, pero ¿qué dije de Sagasti? Yo dije, que no ¿cuáles puedes- son los antecedentes que el riesgo de- profesionales de Anabel Fernández Claro, es Sagasti? lo mismo que yo te puedo decir. Yo digo, ¿para de- qué vas a tener? Para vos exigir, es mucho más calidad institucional que vos tengas que elegir a uno, hacerlo pasar por el Consejo de la Magistratura, ir a la legislatura, juntar las adhesiones, los rechazos, ir a una audiencia pública que te critiquen y someterte a una votación. Es mucho más eso que lo otro. Vos por lo menos podés discutir en la sociedad, de cara a la sociedad, Sí. las condiciones técnicas de cada uno, o como lo hicieron con Teresa Dey, que le cuestionaban los años, ¿me entendés? O como lo hicieron con el propio Valerio, las Sí, me organizaciones acuerdo. Sí. feministas, ¿me entendés? Ese debate es mucho más institucional que se creen que pidiendo mayorías calificadas lo resuelve. Mira, mayoría Sí. calificada. ¿Sabes cuál es el cargo que requiere de una mayoría calificada, pero por encima del resto en la provincia de Mendoza? El defensor de las personas de discapacidad. Exactamente. ¿Qué ha pasado con eso? Quedó el mismo... González sigue Sí. renovando, porque no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Tenés que conseguir 2/3 en ambas cámaras. Claro. Porque no hay el fiscal, digamos, el gulé nacional concursado, que Sí, porque porque no requiere puede. mayoría especial. Claro. Entonces lo designa el ejecutivo, el que se le da la gana. Sí. Después cambia el ejecutivo, designa otro, chao, lo deja en comisión. Mendoza tiene muchas cosas para seguir mejorando, por supuesto. Pero tiene un mecanismo institucional, tiene instituciones que funcionan. ¿Entendés? Está claro. Tiene instituciones. Y lo que hay que hacer es que funcionen las instituciones. Y eso que dicen los amigos del poder, bueno, trae 2 sentencias de casos similares que hayan opinado en forma distinta y no estén debidamente fundadas y que se enfrenten a un juicio político. Vale para todos, ¿eh? Está bien. Para los amigos y los no amigos. Bueno, perdón, no te había invitado para pelear, de más. La invitación la hizo Mariano Fioqueta, no era para pelear, pero bueno, ya que Bueno, estábamos. ya, el debate, Esto no es pero- pelear, Discutir discutir ideas, algunas discutir cosas, sí. Por supuesto. Si para eso estamos. Sí. Mm. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Peti. La verdad es que, nada, hacernos una gestión para que venga también el gobernador a El discutir gobernador. estas cosas. Al presidente del Tribunal de Cuentas también lo podemos traer a discutir estas Son medio cosas. reservados, ¿viste? Sí. Asumen esos lugares y se borran, no opinan más, Sí, se sí. cuidan. Pero bueno,
Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que a mí me encanta discutir estos temas. Tenemos que pensarlos, ¿viste? Permanentemente tenemos que repensar la provincia que tenemos, si los mecanismos son los correctos, si las instituciones funcionan. Yo como presidente del radicalismo tengo la obligación de seguir pensando estas cosas porque queremos seguir gobernando Mendoza, queremos darle tranquilidad a los mendocinos de que hacemos lo mejor y que pueden seguir confiando en este partido. Bueno, y la última, ¿a dónde se imagina Peti Lombardi en el 2027? No me vengas con que a donde me diga el equipo y todas esas cosas. ¿Qué objetivo tenés o cuando vos te metiste en política, qué querías hacer o qué es la zanahoria que te mueve para adelante? No, mira, es que ya no pienso más en los planes, sino me pongo a trabajar y hago que esto trabaje. Si las cosas se dan, y si no se dan, no se dan. Yo en el 2013 y en el 2015 quería ser legislador provincial y no fui en las listas, sexto, claro, séptimo, sí, no entraba. En el 2019 no me imaginaba siendo diputado, no quería, me amo el gobierno de Alfredo, le dije, mira, si vamos a hacer alguna construcción nacional, yo había estado trabajando con él en el Comité Nacional, yo me ponía a trabajar en eso y terminé siendo presidente de la Cámara. ¿Qué sé yo? No sé dónde hablan mucho de que bueno, que va a ser intendente de la Cera, me parece que no, que Lopresti y el Pancho tienen que reelegirse, así que no tengo idea, no sé a dónde va a estar Mendoza en 2 años y claro. Lo que trato es que sea un radical el que continúe esta gestión, ¿no? Así que bueno, en eso estoy trabajando para que sea algún radical. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. También, perdón que peleé un poquito ahí con no pasa nada, hay que discutir ideas, como dice el Peti. Exactamente, bueno, la idea es que pasen todos por esta mesa, que vengan dirigentes de todos los espacios y hoy teníamos la posibilidad de hablar con el presidente de la Unión Cívica Radical y presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Y como siempre decimos, se tenía que decir y en el medio se dijo.